y traer un poco a lo que es la situación argentina. Yo viajé a Israel hace poco, 3 semanas, un mes, con la perspectiva de este programa de la jefatura de gabinete que se llama Argentina 2030, que trata de buscar un poco algo que mencionó Nacho, que es la visión, una visión. Y algunas cosas aprendí, y en particular aprendí sobre esto que es un poco un subtema muy asociado a Israel, que es el de los startups. Y aquí es importante, yo soy muy obsesivo con eso, es importante empezar por el glosario, ¿no? O sea, cuando uno habla de emprendimientos, de startup y de innovación, habla de diferentes cosas que tienen un solape, pero siguen siendo diferentes cosas. Hay muchos emprendimientos, de hecho algunos no startups, sino emprendimientos, mencionó Mariano, emprendimientos sociales, de cooperativas, etc. Hay microemprendedores caseros, emprendimientos de nicho, hay empresas que nunca crecen y de todas formas son viables porque tienen su propio nicho. Hay emprendimientos, yo llamaría sociales, subsidiarios, de la economía social, que yo creo que son fundamentales y tendríamos que tener que cuadrar ese círculo porque alguna respuesta vamos a tener que dar de manera más estructural. Y luego hay los startups, que son específicamente empresas de alto crecimiento, empresas asociadas al conocimiento, con mano de obra muy calificada, ingenieros, científicos, pero también diseñadores, expertos en marketing, gerentes, y que generalmente están asociadas a las empresas a ideas innovadoras. De vuelta, la innovación puede ser de muchas maneras, de al menos 2 maneras. Hay empresas que hacen recombinación de cosas que ya han sido creadas, mashups, y hay empresas que generan nuevo conocimiento, explotan, o patentan, luego explotan, comercializan conocimientos tecnológicos innovadores, invenciones. Y todo vale, pero son cosas distintas y se dan de diferentes formas. También se dan de diferentes formas en Israel. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, la pregunta es ¿por qué Israel se convirtió en Startup Nation, como bien decía el libro de Singer? Y yo básicamente en mi viaje traté de un poco de encontrar algunas de estas respuestas y coincidían bastante con las que yo recordaba de haber leído el libro de Singer de 3-4 años, un poco más. ¿Por qué se volvió Startup Nation? Bueno, voy a hacer una lista de factores, obviamente es una simplificación. Primero y principal porque Israel está lleno de judíos. Esto es importante tomarlo en cuenta. Ojo, esto es lo que me dice, yo hablé con gente, le hice esa pregunta, más que pasa que yo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hay una cuestión cultural, hay 2 cuestiones culturales. La primera es que los judíos estudian. O sea, el porcentaje de judíos con título universitario en el mundo creo que es 45%, yo tengo un número acá, pero puede ser más, 45%, el promedio mundial creo que es 15 o 20%. ¿Okay? Y aparte hay algo más cultural que se mencionó antes, ¿no? Esta insolencia, esa crítica, el pensamiento crítico del judío, que se da incluso al nivel del ejército, porque el ejército es muy horizontal, el ejército judío, porque son todos de alguna manera reservistas y voluntarios. Los judíos llaman chuspa, que es una especie de reverencia, que es, sí, caldo de cultivo para inventar cosas, o por lo menos cuestionar lo que uno recibe ya hecho, y que es importante. Otro factor que es importante es el ejército per se. El ejército cumple varios roles, pero en particular cumple el rol de un sistema de educación superior dual, que es muy difícil de concebir, un sistema selectivo, elitista en el buen sentido. El ejército discrimina. O sea, así como nosotros, así como en Estados Unidos, que también es un sistema elitista, hay chicos que se preparan toda la vida para entrar a Stanford. En Israel hay chicos que se preparan toda la vida, y sobre todo en el secundario, para entrar en las divisiones de élite del ejército israelí. Alpiot, no sé, la unidad esa de ciberinteligencia, creo que se llama, que no tengo la. Exactamente. De dónde surgen algunas de las grandes innovaciones, después vemos en los startups más de mayor sofisticación tecnológica, ¿sí? Y de hecho hablaba con Manuel Trachtenberg, que es un economista argentino muy conocido, tipo muy respetado en Israel, me decía, mi hija está haciendo el 6º año en el ejército, porque como es casi como un MIT, estos lugares de élite, los chicos se quieren quedar 3 años más, salen de ahí y luego, bueno, pueden hacer básicamente cualquier cosa, no solo por el networking, sino por la formación. Entonces el ejército tiene un rol que es difícil de replicar en un sistema como el argentino, porque es un rol de selección, de distribución muy específico, que solo se lo puede perdonar, en el caso israelí, que tiene universidades públicas y abiertas, solo se lo puede perdonar a un ejército que por razones obvias tiene esa posibilidad, ese margen de maniobra. Después hay otros factores que son geopolíticos y que son importantes tenerlos en cuenta. Israel
no tiene recursos naturales, eso se mencionó, los únicos recursos que tenía al inicio eran sus recursos humanos, entonces tenía que construir con eso. ¿Sí? Y eso fue en alguna medida una bendición encubierta porque tenía buenos recursos humanos y enfocó toda su visión a partir de cierto periodo en apalancarse en esos recursos. Ahora encontraron gas, pero ahora ya se desarrollaron, pero en esa época no había ni agua. No tienen mercados cercanos, están rodeados. Y esto es interesante porque eso reproduce una situación que se dio en la historia de los judíos. Al estar rodeado uno tiene que comercializar a distancia, entonces ciertos productos son más fáciles de comercializar a distancia que otros. Los servicios cibernéticos, servicios que son fácilmente transportables, son favorecidos. ¿Y por qué digo que eso reproduce algo que se dio en la historia de los judíos? Porque los judíos, atacados por los pogroms y móviles en Europa, huyendo de un lado a otro, tuvieron que aprender a trasladar sus riquezas en papeles, y de ahí que muchos de lo que es los instrumentos financieros surgieron de esa necesidad de ser móviles. El contexto genera muchas veces esas adaptaciones, y en este caso el hecho de estar rodeados generó en un pueblo que tiene un altísimo capital humano esta adaptación hacia cierto tipo de producciones que hoy son las producciones que exportan. ¿Qué más aparece como factores que si uno pregunta a los expertos enseguida aparecen en la lista? La inmigración rusa. Los judíos, Israel, creo que a partir de los 90 empieza a tener una inmigración rusa muy importante, pero no de cualquier rusos formados, ingenieros, doctores, matemáticos, que son en gran medida un insumo que hace dos cosas. Una es, reduce fuertemente la tasa de dependencia, hay mucho más población activa por el total de población. Eso implica que el PIB per cápita crece más rápido, una simple aritmética, más trabajan del total. Pero aparte son trabajadores de altísima calificación. Y de hecho, a fines de los 90 creo que un quinto aproximadamente de la población era rusa. Con lo cual la importación de esos insumos de alta calidad dio un empujón, es parte del empujón que tuvo Israel a partir del plan de estabilización. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos como factores que surgen de una discusión el tema de la generación de la industria de capital de riesgo, sobre el cual ya hablamos y creo que ha sido fundamental y es parte de la visión, porque hay una ingeniería detrás de esta creación de las capacidades de financiar innovación y nuevos emprendimientos. Y por último tenemos esta práctica de tener clústeres, nosotros llamamos acá triángulo de sábado, la unión del sector privado, del sector público, la universidad, y eso es muy común en Israel, en parte porque está todo cerca y en parte porque se ha fomentado. ¿Para qué doy esta lista? Bueno, y aparte obviamente está el tema del plan de estabilización, que ya se mencionó antes, y vale la pena recalcarlo. Un país con mucha volatilidad es muy difícil que genere o que saque jugo de algunos de estos factores. El plan de estabilización israelí, hoy se habla mucho del modelo israelí cuando se piensan las metas de inflación. Es importante destacar que el plan fue mucho más que eso, y Nacho un poco mencionó cuando mencionaste el plan de estabilización que había muchos otros factores, incluyendo una altísima responsabilidad en el manejo de la cosa pública en el presupuesto, que todavía se continúa a la fecha y que es lo que hizo bajar las tasas de endeudamiento a los niveles estratosféricos que tenían en los 80 a los niveles mucho más manejables de la actualidad. ¿Para qué menciono toda esta lista? Porque cuando uno piensa, como pensaba yo al viajar, ¿qué de todo esto puedo traer a la Argentina? Algunos de estos factores, digamos, todos salvo los últimos dos, son muy idiosincráticos, no son replicables. Esto no quiere decir que no podamos tomar lecciones, quiere decir que uno primero tiene que delimitar el contorno de lo que es replicable, de lo que puede ser de alguna forma extrapolable o adaptable, de cosas que lamentablemente pasan mucho con el general. No queremos generar una guerra, no vamos a tener inmigración rusa, y la verdad que nosotros tenemos la fuerza laboral, el nivel de estudio, el nivel de educación que tenemos ahora. Los podemos mejorar, pero no vamos a dar un salto y vamos a tener 45% de universitarios en los próximos 10 años. No va a pasar. Entonces hay que trabajar con lo que uno tiene. ¿Significa eso que el modelo no puede ser replicado? No. Hay que aprender de las cosas que efectivamente se pueden replicar, y de hecho es parte de lo que mencionó Mariano recién. Por ejemplo, lo que están haciendo a través del financiamiento es replicar una experiencia exitosa adaptada a la realidad argentina, y por ahí no tiene el empuje que tuvo en Israel porque faltan los otros elementos, pero sin duda va a tener un empuje, va a tener un impacto. Y creo que por el otro lado hay algunas metas, tener más universitarios o tener un sistema universitario unido al sector privado para generar esta innovación, que es válido tener como norte
para ir empujando esas políticas gradualmente. Y me quiero detener un poco en esta última, lo de los clusters, porque me parece que ahí vale la pena hacer algunas indicaciones. Yo al menos saqué una lección muy importante, se lo voy a proponer a Mariana acá. Si uno mira a América Latina en términos de la interacción entre el sector académico, el sector privado y el Estado, en términos de innovación, lo que ve básicamente es que ha habido un aumento importante del gasto en investigación en los últimos años. Toda América Latina, en particular Argentina. Estoy mencionando un artículo que hace poco publicó Andrés López de Ciencias Económicas de la UBA, midiendo estos temas, que de todas formas, más o menos la intuición creo que la tenemos todos, pero puso datos sobre esto. Aumentó la cantidad de dinero que metemos en la investigación y aumentó par y paso la cantidad de papers que publicamos. O sea, pasamos de publicar el 2,5% de los papers académicos a publicar el 3,5%. Pero no aumentó el número de patentes que surgen de estos mismos países. Y lo mismo se puede parar. Casi todos los países tienen básicamente el mismo patrón. La conclusión que saca López, y que me parece sensata, es no tanto que las patentes son la forma de medir esto, simplemente una forma imperfecta de medir cuánto de la investigación termina siendo transferido de tecnología, pero sí saca la conclusión preliminar de que somos más efectivos en producir investigación académica que transferirla a la comercialización, a la tecnología. Esto no implica que hay que producir menos investigación académica, es que el pool es grande, es demasiado grande como para no tener más tecnología. O sea, se tienen que hacer las dos cosas. Nosotros estamos haciendo una de las dos cosas. No compiten entre las dos. Y eso es algo que yo aprendí de la visita a Israel, porque si uno mira cómo trabajan las agencias de transferencia de tecnología en las universidades y por fuera, e incluso a nivel estatal con la Agencia de Innovación Tecnológica, lo que ve es que de alguna forma estas agencias diluyen lo que es una falsa antinomia entre investigación básica y transferencia de tecnología, que a nosotros nos está matando, porque te cuento una anécdota. Yo, por ejemplo, fui a una reunión con investigadores en el Complejo de las Ciencias de la Vida de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Y en un momento uno de los 4 personas que vinieron y me estuvieron explicando un poco lo que venían investigando y cuáles eran sus invenciones, sus patentes, eran proyectos que ya tenían comercialización, tenían patente protegida, estaban en el proceso de ir a buscar mercados, etc. Uno de ellos me muestra un proyecto que era fascinante, básicamente era como tener criaderos de pescados, en el caso este era el besugo, creo que es el de besugo israelí, que se podían poner en cualquier lado, en un campo, no se llaman costa, para países que tienen las costas ya saturadas. Y me contaron todo esto como si fuera un industrial pyme. Entonces le digo en un momento, bueno, pero ¿cuánto es que estás generando esta invención? Y me dice, bueno, desde que vine acá a la universidad del año 92. ¿Cómo era esa dinámica? Esta persona era un profesor, investigador, que venía publicando papers regularmente todos los años, académicos, y que en algún momento, con este bagaje, este know-how, alguien de la agencia de la tecnología se le acercó y dijo, ¿y por qué con todo esto no construimos o hacemos un prototipo de este tipo? Y lo fue ayudando mientras el profesor seguía dando sus clases, investigando, escribiendo sus papers. O sea, no había ningún tipo de competencia, y lo que había era una agencia que facilitaba la generación de valor a partir de esta investigación básica que se continuaba por guardar separada. Muchos de estos casos, también en la Universidad de Tel Aviv, o sea, cada una de estas universidades, en particular la de Tel Aviv, tienen estas unidades que lo que hacen es hacer un scouting de proyectos, o más bien de investigaciones, no de proyectos, y ver cuáles de estas cosas pueden tener una utilidad, de ayudarlo, no solo a armar el proyecto, sino a comercializarlo, proteger la patente, le dan todo lo que el investigador no tiene. Pensar que el investigador se va a volver tecnólogo es un poco ambicioso. El investigador siempre es investigador, pero al ser rodeado de esta forma se convierte de alguna forma en un insumo fundamental para la tecnología. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros no tenemos esos clústeres y hay pocas, aunque hay, pocas unidades de transferencia tecnológica en las universidades que emulen estas que mencionó de Israel. Pero eso fácilmente se puede replicar, de una forma que se replica en el fondo de fondos. Y me parece que de hecho la Agencia de Innovación Tecnológica, que es la versión 2.0 en Israel de lo que era el jefe, el científico jefe, que tiene
que tiene el nivel de gobierno central y aparte cada uno de los ministerios. Esa agencia de innovación tecnológica es algo que nos permitiría a nosotros deslindar, salir de esa falsa antinomia entre investigación y tecnología, que realmente no tiene ninguna base salvo cuando con la misma gente tenemos que hacer dos cosas. Yo simplemente voy a cerrar ahí, quiero hacer una última conclusión en relación a los límites de la extrapolación del modelo israelí. Yo creo que hay que mirar todos los modelos exitosos y sacar todo lo que podemos de ellos sin perder la perspectiva. Mariano fue muy claro, y yo no voy a ahondar sobre eso, en cuáles son nuestros desafíos. Nosotros tenemos que crear trabajo en Argentina, porque tenemos un problema con el trabajo, ya tenemos un problema, y esto no va a mejorar solo. Y aparte tenemos un gran desafío por prácticamente 3 razones. Nosotros estamos enfrentando lo que los demógrafos llaman un bono demográfico, que esencialmente implica que va a haber mayor población activa sobre la pasiva, por un motivo muy concreto, es que tenemos pocos hijos, entonces los hijos son pasivos. Por unos años, 10, 15 años, vamos a tener más población activa que pasiva. Eso implica que va a haber más gente en el mercado, más gente trabajando por el total de gente que consume. Esto es así si esa gente consigue trabajo. Si no, ocurre exactamente lo contrario, va a haber más gente sin trabajar, no importa la edad, en relación a la gente que produce. A todo esto hay que agregarle otro desafío que yo creo que va a ser exitosamente abordado, que es aumentar la tasa de participación de mujeres, Mariano lo mencionó, sobre todo de mujeres de hogares de bajos y medios, de recursos bajos y medios, que es donde la participación es muy baja. Y la participación de los jóvenes, que sigue siendo baja. O sea que vamos a tener un montón de gente yendo al trabajo. O sea que no solo hoy tenemos poco trabajo para la gente que ya está, sino que tenemos que darle trabajo a toda esta gente que no van a ser los rusos que recibió Israel. ¿Okay? Ese es un gran desafío. Entonces, ¿sirve el modelo israelí? Sí. ¿Hay que adaptarlo? Sí, hay que adaptarlo. Porque nosotros necesitamos generar trabajos para nuestros trabajadores. ¿Qué son estos? Porque la educación tiene mucha inercia, porque vamos a tardar 25 años en cambiar la composición de la fuerza laboral interín. Este es nuestro desafío. Entonces, me parece que como lección, yo creo que el modelo funciona tanto efectivamente con algunas cosas muy concretas que hay que imitar, emular, como un norte que hay que adaptar a las necesidades locales. Y voy a cerrar básicamente con lo que creo que fue el comienzo de lo que decía Nacho, me parece que sí es importante. La idea de Argentina 2030 era generar una visión. Uno va a Israel y habla con los israelíes viejos que vieron todo el proceso y tiene la sensación, la misma sensación que Nacho intentó darnos cuando hablaba de cómo estaba Israel en el 85. Si en el 85 nadie imaginaba que Israel iba a hacer esto. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno habla del modelo israelí, es cierto, hay que adaptarlo todo, pero mucha gente piensa, nunca vamos a hacer, nunca vamos a llegar, nosotros no estamos para eso. Bueno, creo que es importante, por lo menos es parte de lo que nosotros queremos hacer cuando miramos a futuro, es importante inspirar una visión en la gente, no tanto contar la visión, sino inspirar. Inspirar implica que alguien, que mi interlocutor empiece a pensar de una forma que él no pensaba que era capaz de poder suceder. ¿Sí? Nosotros, no sé si hoy podemos imaginar lo que vamos a hacer dentro de 20, 30 años. Tenemos que empezar a pensar que podemos ser mucho mejor de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Creo que esa es la base de todo. El modelo israelí sirve, como digo, para cosas muy concretas, pero aparte sirve para pensar como una nación, con una visión, puede llegar a lugares que ex ante, que a priori resultan impensables. Hay que pensar lo impensable. Y creo que con eso sí voy a cerrar esta charla. Gracias.